Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es otro programa más de las entrevistas que seguimos haciendo a médicos. Este día estoy muy feliz, muy contento porque tengo a un gran amigo, gran doctor, que es un médico del deporte. Se llama César Crispín Morales García. Es licenciado en medicina por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Fue residente de medicina interna en el Hospital General de México. Doctor Eduardo Lisiaga. Estudió medicina de la actividad física y deportiva como especialidad, egresado de la Dirección General de Medicina del Deporte, Universidad Nacional Autónoma de México, y se ha especializado y certificado en medicina del deporte por el Consejo Nacional de Medicina del Deporte. Su historia ha sido bastante extensa, su profesión lo ha llevado a diferentes lugares del mundo. Él empezó en el 2015 en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, siendo médico del equipo femenil universitario de fútbol soccer. Posteriormente, desde el 2016, es parte de la Federación Mexicana de Fútbol Asociación como médico del deporte de selecciones nacionales menores. Ha empezado desde la sub-15, sub-16, sub-17 y actualmente está en la sub-20. Todo esto lo ha llevado a torneos internacionales donde ha conocido lugares como Italia, Alemania y Japón. Bienvenido a tu canal con tu audiencia. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias Pablo. Muchas gracias por la invitación. Pues esperemos platicar un rato. Sí, fíjate que es de las personas que siempre he querido entrevistar, sobre todo porque sé de toda tu historia que has cursado, también sé de lo profesional que eres y ahorita estás en un lugar donde yo creo que muchos niños, muchos hombres quisieran estar como médico de una selección nacional de fútbol, ¿no? Entonces, quisiera que nos dijeras más o menos qué es un médico del deporte o qué es lo que se encarga un médico del deporte, porque realmente en México, te soy sincero, eres la primera persona de medicina del deporte que yo conozco personalmente. Si no fuera por ti, yo no sabría que existía esta especialidad, ¿eh? Te soy muy sincero. Sí, realmente somos pocos los médicos del deporte y más menos los certificados. La otra vez una paciente me preguntaba que realmente era difícil encontrar un médico del deporte, incluso aquí en la Ciudad de México, y le decía que yo soy el número 312 de certificación. O sea, imagínate. Ahorita ya hace pues prácticamente 6 años que salí hasta ahorita, pues ya hay más médicos, pero aún así realmente somos poquitos. Pero básicamente un médico del deporte pues se dedica a la implementación, a la supervisión, a la promoción de la actividad física, que realmente el nombre de la especialidad como tal es medicina de la actividad física y deportiva. No solo nos dedicamos al deporte, sino también a todas aquellas personas que realizan actividad física, pero en resumen pues nos conocen con el nombre más corto, que es medicina del deporte. Pues no solamente nos dedicamos a esa parte del deporte, sino también vemos muchos aspectos en cuanto al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de las lesiones que ocurren cuando una persona está practicando ejercicio, deporte, etcétera. Y ya más adelante, cuando uno se especializa o se enfoca más en una parte tal vez de ver atletas, pues también vemos aspectos de nutrición, hasta cierto punto un poquito de psicología para tratar a los atletas. Oh, qué bien. Y una pregunta, ¿cómo llego a ser médico del deporte? ¿Cuál es el camino que tengo que recorrer para ser uno de los 300 en todo el país? Pues realmente pues obviamente primero tienes que cursar la licenciatura de medicina general, ya sea 6 o 7 años, dependiendo de la escuela. En mi caso, pues prácticamente fuimos compañeros, salimos en la misma generación. Hicimos 6 años, incluyendo el internado y el servicio social. Y de ahí a mí me tocó una época en la cual en la UNAM tenías que hacer un año de medicina interna. Y por lo tanto yo apliqué para el ENAR para hacer medicina interna, y al terminar el primer año pues ya me derivé a medicina del deporte allá en la UNAM. Actualmente solamente hay 2 escuelas en las cuales se puede hacer medicina de la actividad física y deportiva por parte del ENAR, que es en la Universidad de Nuevo León y en la UNAM. Hay otras escuelas, pero eso lo manejan tal vez un poquito más como diplomado.
Realmente ahí no tienen que hacer el ENAR, pero aún así el consejo los considera como médicos del deporte, y por eso también ha crecido un poquito más la especialidad, porque si cuentas actualmente son 4 lugares en Monterrey, 4 lugares aquí en la UNAM, y me parece que van a abrir tal vez unos 2 o 3 lugares en el INR. O sea, imagínate, serían nada más generaciones de 10 tal vez. Sí, claro. Sí, se ha abierto un poquito más la especialidad. Oye, ¿y qué controles médicos o qué habilidades debe de manejar un médico del deporte? Bueno, primero las habilidades, pues tenemos que manejar aspectos relacionados con fisiología, bioquímica, nutrición, cardiología, traumatología, rehabilitación, ortopedia, que es las atenciones que se le dan a un deportista, y no solo a un deportista, sino también a cualquier persona. Y generalmente los controles que se tienen que ver a cualquier persona o deportista, en general se enfoca en algo que se llama evaluación morfofuncional, que incluye desde una historia clínica, exploración física, prueba de esfuerzo, prueba de fuerza, prueba de reacción, pruebas psicológicas, pruebas dentales, una evaluación nutrimental, que a veces no hacemos todos nosotros. También tenemos el apoyo de un nutriólogo, un psicólogo, un odontólogo, pero las demás pruebas sí las podemos realizar nosotros. ¿Esto para qué? Pues para determinar el estado actual de la persona, deportista o atleta, y con esos datos poder ver qué es lo que le hace falta al atleta. Por ejemplo, si en su prueba de elasticidad está un poquito tieso, podemos trabajar en eso. Si en la prueba de biomecánica hay un desbalance en cuanto a... es muy frecuente los desbalances en los muslos en cuanto a la relación cuádriceps isquiotibiales, y eso nos puede llevar a mediano o largo plazo a lesiones musculares que son muy frecuentes en los futbolistas. Esas se ven muy frecuentes, pero con este tipo de evaluaciones se pueden llegar a prevenir. Incluso, te digo, incluso se ha visto que un deportista, una persona que hace ejercicio que incluso tiene caries, eso lo puede hacer más proclive a lesiones musculares. Son cosas que a veces no nos podemos a pensar, pero que se pueden prevenir a mediano y largo plazo. Sí, es algo que no sabía, ¿eh? De verdad, es muy interesante, bastante interesante. Oye, ¿y el campo de trabajo de un médico del deporte? Aquí en México, ¿qué deporte es en donde se necesita más médicos del deporte? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque realmente, pues si ves las estadísticas de obesidad, sobrepeso, enfermedades cardiovasculares, diabetes, realmente donde se necesitaría más un médico del deporte, pues serían esos los hospitales, para desde ahí hacer nuestras intervenciones en personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas. Desafortunadamente, igual solamente hay 2 hospitales en los cuales hay plazas para médicos del deporte, que es el INR y en el Hospital de Monterrey, y realmente son poquitas plazas. Eso pues desafortunadamente hace que nuestro campo de acción se enfoque un poquito más, bueno, al menos aquí en México, se enfoque más a las personas físicamente activas o deportistas. Aquí, o como sabrás, pues el deporte más popular de México pues es el fútbol, y es donde tenemos la mayor demanda. Usualmente todos los equipos de primera división pues tienen sus instalaciones, y dentro de sus instalaciones tienen diferentes categorías, empezando desde arriba, pues el equipo mayor, bajando de abajo la sub-20, sub-17, sub-15, sub-13, hay algunos que tienen hasta sub-9, y en ese aspecto cada categoría ocupa un médico del deporte para estar supervisando los entrenamientos, las lesiones, los tratamientos, las rehabilitaciones de los jugadores de la categoría. Obviamente pues no solo el fútbol hay aquí en México, también es muy popular el béisbol, el básquetbol. Generalmente los deportes de conjunto son los que demandan más nuestros servicios, y más si son semiprofesionales o profesionales. Pero también podemos trabajar en universidades, en las universidades grandes, ya sea la UNAM, el Poli, las universidades privadas como la Salle, como la Ibero, como la Anáhuac. Todas esas tienen equipos representativos, y dentro de sus equipos representativos pues igual tienen una
variedad muy grande de deportes que van igual desde los tradicionales fútbol hasta karate, tiro con arco, hockey sobre pasto, prácticamente cualquier deporte que te puedas imaginar. Y ahí nuestros servicios igual son muy necesarios para básicamente lo mismo: supervisión de entrenamientos, para ir con ellos a los partidos, lesiones, tratamientos, rehabilitación. Y en ese aspecto yo creo que prácticamente en cualquier lugar donde se practique o donde vaya la gente a hacer ejercicio, ahí es donde tenemos nuestro campo de acción. Obviamente también podemos hacer una práctica privada, pero eso ya se maneja un poquito diferente. Pero a grandes rasgos, ese sería nuestro campo de acción. Wow, o sea, realmente yo creo que lo que más te sobra es trabajo, por lo visto, ¿verdad? Eso es muy interesante de ver, sobre todo en México, ¿no? Una profesión donde seas realmente necesitado como esta. Bueno, y de lo que nos hablaste, lo que nosotros tenemos más común en la vida diaria es que siempre nos piden pruebas de esfuerzo. ¿Pero qué es una prueba de esfuerzo? Una prueba de esfuerzo es un test, como su nombre lo dice, en el cual pues tratamos de estresar prácticamente al sistema cardiovascular. ¿Para qué? Pues para que lo llevemos al máximo y de ahí podemos observar cómo se comporta durante un ejercicio idealmente máximo. A veces no se puede llegar al máximo, pero sería lo ideal. Como sabemos, pues al empezar a hacer ejercicio, pues el corazón empieza a latir más rápido, más fuerte, se empiezan a ver muchos cambios hormonales también, pero en este caso nos enfocamos básicamente al área pulmonar y al área cardiovascular. En una prueba de esfuerzo, pues lo que queremos hacer al llegar al máximo es tratar, primero ver cómo se desempeña el corazón, si se presenta algún tipo de alteración, principalmente alguna arritmia, que sería lo más con lo que tendríamos que tener más cuidado. También sirve para evaluar el estado cardiovascular de la persona, ya sea un sedentario, un deportista, aquellas personas también que han salido de alguna operación del corazón, de alguna enfermedad. Actualmente por lo del COVID, pues también se recomienda hacer una prueba de esfuerzo para determinar qué tanto ejercicio puede hacer. También te digo con enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, dislipidemia, obesidad. Usualmente una persona sedentaria que no tiene ningún antecedente puede realizar ejercicios de intensidad leve hasta moderada sin ningún problema. Pero si esa persona tiene antecedentes como ser mayor de 100 casos de ser hombre mayor de 45 años, que fuma, sus triglicéridos, colesterol, HDL están alterados, tiene familiares que han tenido muerte súbita antes de los 55 años, padece diabetes o algo así, lo ideal es empezar con una prueba de esfuerzo para descartar cualquier alteración. Incluso deportistas también, no sé si hubo un tiempo en el que en el maratón de la Ciudad de México, pues prácticamente se moría al menos una persona por año. Creo que esta que pasó no pasó nada afortunadamente, pero eso puede ser por muchas causas, obviamente, pero muchas veces alguna alteración que se pudo haber detectado en una prueba de esfuerzo nos pudo haber ayudado a prevenir este tipo de eventos. Y de ahí la importancia de la prueba de esfuerzo. Te digo, no todas las personas se tienen que hacer una prueba de esfuerzo a fuerzas. Sería ideal que sí, pero aquellas personas que tienen riesgo cardiovascular de moderado a elevado, esas personas sí se la tienen que hacer. Sí, claro. Y entonces, por lo visto, por lo que yo entiendo, no solamente mejoras a los deportistas de alto rendimiento, sino también a personas comunes y corrientes, ¿no? O sea, tu amplitud en tu trabajo no solamente es específico de deportistas de alto rendimiento. Sí, así es. Cualquier persona, incluso desde niños, adolescentes, adultos normales, adultos de la tercera edad, que ya sea que sean sedentarios o que tengan alguna enfermedad crónico-degenerativa, pueden acudir con nosotros. En ese caso, ese servicio o se llama prescripción del ejercicio. En este caso, valoramos todas las características que tiene el paciente y de acuerdo a sus posibilidades, a su edad, a su sexo,
a lo que tenga disponible, podemos hacer programas de ejercicio específicos para esa persona. Hay veces que muchas personas empiezan a hacer ejercicio por su cuenta, pero ven que o no ven resultados, o siempre hacen lo mismo y no hacen progresión, o se cansan muy rápido y lo dejan. Muchas veces esa es una de las causas principales por las cuales dejan de hacer ejercicio. Ahora que empezó el año, pues muchas personas, su propósito de año nuevo pues es empezar a hacer ejercicio y pues lo empiezan a hacer, empiezan una semana, tal vez 2, tal vez 3, pero al mes o se aburren o se cansan o se lastiman y eso fue todo. Ya lo que resta del año pues ya no hacen nada y pues ya se perdió el gran inicio que habían tenido y ya no continúan hasta el próximo año y se vuelve a repetir. Creo que en ese aspecto nosotros podemos hacer una gran intervención para diseñar programas de ejercicio que puedan ayudar. Sí, un ejemplo que nos des de tu intervención. Sí, bueno, en ese aspecto, sí, claro que sí. Por ejemplo, últimamente he tenido varias personas de la tercera edad que si bien ya no pueden realizar lo mismo que una persona joven, adulta, pues tenemos que evaluar, como te decía, cómo está funcionando el corazón, sus estudios, una química sanguínea, colesterol, triglicéridos, hemoglobina, si tiene alguna lesión que haya que tratar. Muchas veces la gornatrosis es muy prevalente a esa edad. Y en ese caso, si ya evaluamos eso, vemos que el paciente puede ir a un gimnasio, está perfecto. Puede ir al gimnasio del parque, está perfecto. No le gusta cargar peso, pues lo podemos ajustar. Únicamente en su casa cuenta con ligas, algunas mancuernas o algo así, lo podemos ajustar. También es importante ver qué actividad le gusta al paciente. Si le gusta ir a nadar, lo podemos ajustar. Si le gusta ir a correr, lo podemos ajustar. Si le gusta ir al gimnasio o lo contrario, si no le gusta nada de eso, podemos buscar alternativas que se acomoden a los gustos, posibilidades para que estos pacientes se mantengan activos. En general, obviamente, igual nos planteamos metas que sean alcanzables. Muchas veces uno piensa que una persona que aunque esté delgada pero que no haga ejercicio, es mucho más sana que una persona que tenga sobrepeso pero hace ejercicio, y se ha demostrado en estudios que una persona que aunque tenga sobrepeso pero que tiene al menos 3 meses haciendo ejercicio tiene un menor riesgo cardiovascular de muerte a mediano plazo que una persona delgada que no hace nada de ejercicio. Wow, eso es muy interesante, ¿eh? Bastante interesante. No le tiene fe a los gorditos, ¿no? Así es. Si uno es activo y gordito, ya cuando lo miras más de cerca, es más sano que el delgado que no hace nada. Wow, porque en esta sociedad ser delgado está bien y ser gordo está mal, ¿no? Así Pero es. bueno, lo que nos acabas de decir, pues sí rompe un paradigma que teníamos muchos en la mente, ¿no? Bueno, oye, y que nos cuentes cómo ha sido tu experiencia en la selección mexicana sub-20 y en las demás menores. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es lo que a ti te dijo, no manches, esto es increíblemente interesante, o que te sacó de onda? Pues bueno, en lo personal realmente me ha gustado bastante la convivencia con los jugadores. Ya después de un rato, pues es de mucha confianza. Cuando vamos a torneos, pues el apoyo entre la comunicación, la confianza, que ellos confíen en ti es bastante gratificante. No solo con los jugadores, sino también con el cuerpo técnico, con el director técnico, con el preparador físico, el auxiliar, etcétera. Es bastante gratificante, pero pues no es tan glamuroso como uno pensara, como uno pensaría, porque a veces pasan los juegos en la televisión y pues dice, mira, están en, no sé, en Estados Unidos, fueron a jugar un partido, 2 partidos, y piensan, no, pues fueron a jugar y ya, se regresaron. Y no se ve todo lo que esto conlleva, desde el hecho de juntar el equipo que hay que llevar, los utileros, los uniformes, los profesores hacer la lista, las convocatorias, el personal de logística sacar vuelos, transportes, comidas, el hecho de salir desde México hasta donde vayamos,
el transporte, cargar maletas, pasar por migración, igual llegar al hotel, organizar las comidas, organizar los entrenamientos, que los uniformes estén listos, que la hidratación esté bien, y eso para llegar al día del partido, que en este caso pues sería lo importante para que pues se desempeñe de la mejor manera. Igualmente no siempre se gana, a veces tendemos a calificar sí, o calificar el desempeño de acuerdo al resultado del equipo. Pues si ganamos un torneo, qué buenos son, ¿no? Qué buenos somos. Pero si perdemos igual, qué malos somos. Así la afición, las personas pues son muy críticas en ese aspecto, pero no se fijan en todo el esfuerzo, todo el trabajo en equipo, que no solo es mío, sino es de un equipo de personas que lo hacen posible. Pero en general yo me he llevado una muy buena experiencia. Te digo, se siente muy padre que vayas a otro país representando a México, desde el hecho de que cuando cantas el himno nacional en un evento mundial, pues sí se siente muy padre, la verdad. Sí, simplemente escuchar el himno nacional en el Azteca es una de las cosas o de los sentimientos más hermosos que hay en el mundo, ¿eh? Para cualquier hombre que quiera esta nación, creo que es muy significativo. Entonces, si te vas a otro país donde el idioma es totalmente diferente, las circunstancias son distintas, pues le imprimes un poquito más de sentimiento. Sí, así es. Oye, amigo, y yo quiero saber, actualmente, si yo tengo a mi hijo, tiene, digamos, 5 años, pero vengo de un lugar muy pobre, un lugar muy jodido, un lugar subdesarrollado de la Ciudad de México o de un pueblo de todo México, que es increíblemente extenso. Y veo que mi chavo tiene potencial, pero yo no tengo dinero. Dime, actualmente es posible que un chico, un niño, pueda llegar a la primera división sin apoyo económico, simplemente con su capacidad, con su talento, digamos, como lo que sucedía como los últimos jugadores que fueron así, digamos, en Francia 98, ¿no? Como Cuauhtémoc Blanco, que salió de Tepito, un lugar muy difícil en donde vivir, donde tal vez su futuro era terminar en la cárcel y ser un ratero, ¿no? Como aquí en México se dice. O como un Luis Hernández, el matador, que de un lugar alejado en Veracruz pudo llegar a primera división, incluso a Boca Juniors, y ser uno de los pocos mexicanos en jugar en Argentina y anotar en la Pampa, ¿no? En la Bombonera. ¿Actualmente todavía se puede o a fuerza tienes que tener dinero? No, yo creo que sí se puede. He conocido varios jugadores que bien son de escasos recursos, pero sí se necesita mucho esfuerzo, mucha disciplina y un poco de suerte. Desde que se empieza a practicar el fútbol, el jugador, el niño, el chico tiene que mostrar talento. A veces los visores, los profesores no se fijan tanto en los jugadores que no muestran algo diferente a los demás. Actualmente se enfocan en aquellos jugadores que son rápidos, que son un poquito más fuertes, que son más inteligentes, saben qué hacer con el balón, pero sí se necesita un apoyo. Si una persona de escasos recursos que no tiene ni para comer y no sabe cómo llevar a su hijo, pues ahí sí es muy difícil. Yo creo que sí hay algunos programas que promueven el deporte, principalmente el fútbol, algunas instituciones privadas, y ayudan al desarrollo del jugador. Te digo, y aparte de eso, si eres bueno, tienes que ser disciplinado, tanto en el aspecto físico y también tienes que ser muy fuerte en el aspecto mental. Y lo de la suerte, también eso influye porque no es lo mismo que un jugador pueda jugar prácticamente sin lesiones hasta que llegue a primera división. Y luego es la otra parte, que muchos jugadores se pierden por lesiones, ya sea una lesión de cruzado anterior, una fractura o cosas más graves, pueden ser que pueda pasar, algún accidente, alguna mala barrida, y eso trunca muchas carreras. O sea, el estar libre de lesiones también es muy importante. Y aparte, que alguien te sepa llevar. Hay veces en las cuales
un jugador muy bueno va haciendo su proceso desde los 10 años, 12, 13, 15, 17 y 20, de 20 a primera división, que ese es el corte tal vez más importante. No sé, pasa algo, que el aspecto mental se cae, algún problema familiar, algún problema económico que tenga. Puede ser que eso haga que no llegue a primera división. A ver, hay estadísticas en las cuales en Estados Unidos principalmente, eso es más con fútbol americano, que menos del 1% de todos los jugadores que inician con el fútbol americano pues pueden llegar a debutar en la Liga Mayor. Algo parecido es aquí en México. Desafortunadamente pues no hay estadísticas, pero sí se necesita que varios factores se junten para que un jugador pueda, desde chiquito, pueda llegar a primera división. No es imposible, pero sí es difícil, la verdad, es difícil. Es difícil, es mejor escuchar la verdad desde un profesional y que está viviendo todo esto a hacernos falsas expectativas. Pero tocaste algo importante. En la selección mexicana, el estado de ánimo o la fuerza mental que dice. ¿Por qué un Maradona? ¿Por qué un Ronaldinho? Que son personas que vienen desde abajo, en el potrero, en lugares realmente que ni siquiera existían caminos, puentes, nada. Ellos prácticamente vienen desde abajo jugando. Incluso Ronaldinho, no, su padre no tenía dinero para comprarle sus botitas, ¿no? Lo engañó, le dijo, oye hijo, uno puede jugar mejor con pies descalzos y hasta que ya tuvo dinero para comprarle, supo la verdad, ¿no? El jugador mexicano realmente le afecta mucho este sentimiento, esta falta de fuerza, porque yo veo a un Cuauhtémoc Blanco que no le veo la diferencia, no veo diferencia entre el Cuau y el Pelusa y Maradona. Yo veo a la misma persona, simplemente uno con joroba y el otro chaparrito y con chinos, ¿no? Pero sí influye mucho la mentalidad, eso que nos dicen que nosotros nunca llegaremos a ese quinto partido y que prácticamente por nuestra forma de pensar jugamos mal. No, yo creo que sí, eventualmente vamos a llegar. No te puedo asegurar cuándo, pero yo sé que sí vamos a llegar eventualmente. A esos niveles, ya a nivel elite, ya los mejores jugadores del mundo, a veces no es tanto el desempeño físico, sino también el aspecto mental. Por eso tiene bastante tiempo la especialidad de psicología en el deporte. Actualmente ya los equipos de elite de Europa, las selecciones nacionales más ganadoras siempre tienen un psicólogo del deporte. Actualmente igual en la federación contamos con un psicólogo del deporte que se encarga de ver ese aspecto. A veces hacen algunas reuniones, algunas dinámicas. Si ven algún problema específico, en ese caso, pues ya hacen intervenciones individualizadas. Yo creo que sí, el aspecto mental es muy, muy importante. Actualmente ya las selecciones se van acercando unas a otras, ya no se ve la misma diferencia de antes. Por ejemplo, pues ya has visto que las últimas clasificaciones para el Mundial para México pues no han sido nada fáciles. Los equipos ya se han igualado, pero eso hace que la competencia sea mejor. En esos niveles ya el aspecto mental ya es muy importante. Sí, fíjate que hay personas de otros países que no entienden esto porque no son mexicanos o no logran entenderlo, ¿no? En el sentido de que ser mexicano, vivir en México, es muy especial. Realmente te puedo decir que muy pocas naciones tienen la cultura, el territorio, la riqueza, no solamente física, sino espiritual, porque vivir en México es especial. O sea, tú has vivido y has estado en otros países y pues se nota, ¿no? Tal vez por ser un país tropical tenemos algo especial, pero eso influye mucho a veces en extrañar mucho al país. Y muchos jugadores, no solamente de fútbol, sino de otros deportes, cuando van a otro país no se logran acoplar. ¿Sigue sucediendo eso o ya quedó en el pasado? Sigue sucediendo, pero realmente eso es muy poco, ¿eh? Al menos con los chicos me ha pasado una vez nada más, pero actualmente ya con la globalización del mundo
y con las comunicaciones que tenemos. Yo creo que tal vez antes eso pasaba más porque sí era mucho más difícil comunicarnos. Actualmente ya cualquier lugar hay internet, WhatsApp, Facebook, todo el Skype, y ya es mucho más fácil estar en contacto con nuestros seres queridos, que a veces es lo que más nos afecta cuando salimos de viaje. Sí, incluso ya es más fácil encontrar tortillas, chiles en otro país, ¿no? Como en Japón. O sea, realmente la globalización, entonces, ¿crees que ha ayudado mucho en esta disminución? Sí, yo creo que sí. A veces sí es mucho más fácil encontrar productos mexicanos que no encontrabas antes. Obviamente los vas a encontrar más caros, pero sí es posible encontrar prácticamente cualquier cosa. Y a veces nosotros lo que hacemos es llevamos incluso salsas, chiles o cosas así, que son cosas que usualmente comemos y que en otros países pues no están acostumbrados, y muchas veces se sorprenden de que por qué llevamos eso, por qué nos gusta lo picante, por qué nos gusta tanto el limón, el aguacate. Son cosas que ellos, cualquier otro lado, pues no están acostumbrados. Sí, no, no lo logran entender, ¿no? Porque cómo le pones Miguelito al chile a la fruta, ¿no? O sea, cómo le pones tajín a cosas saladas. Ellos no logran entenderlo porque sí, efectivamente, nosotros pertenecemos a una sociedad muy específica. Así es. Bueno, amigo, y quisieras preguntarte algo que me tiene en ascuas, que me genera mucha ira luego. ¿Qué opinas sobre la selección mexicana, la mayor? ¿Qué opinas en estas rondas rumbo a Qatar? Yo creo que tenemos un muy buen equipo. Realmente se ha conformado un muy buen equipo de jugadores. Actualmente hay muchos jugadores de Europa. Eso nos da una gran ventaja. Son cosas que no se habían visto, creo que nunca. Creo que nunca habíamos tenido tantos jugadores en Europa. Pero muchos no están jugando. Eso es otra cosa. Pero en general, yo creo que también igual se cuenta con un muy buen cuerpo técnico. A veces, como te digo, no se obtienen los resultados que quisiéramos todos, y a veces la afición sí es un poquito más incisiva de lo que debería. Pero yo creo que vamos a ir al Mundial. Eso es, yo creo que es lo más importante. No importa si llegamos primero, segundo o tercero, vamos a ir a finales de año a Qatar, y pues yo creo que vamos a tener un muy buen papel. Oye, ¿defiendes el actuar del Tata Martino? Tú dices que desde tu punto de vista muy profesional, no simplemente por querer entrar en conflicto. ¿Tú defiendes lo que hace el Tata Martino? Pues ellos tendrán sus razones, ellos son los que saben de fútbol, y pues yo creo que ha hecho buenas cosas. Te digo, no siempre se gana. ¿Cuál crees que ha sido la buena cosa? Porque a veces nosotros como afición no lo podemos ver. Y tú como médico del deporte y ya estando empapado ahí, nos podrías dar como una refrescada, ¿no? Pues desde cuando empezó el proceso, prácticamente ganamos todos los partidos. Creo que si bien los últimos juegos no nos ha ido tan bien, principalmente contra Estados Unidos, pues eso, ningún equipo gana siempre hay baches. Por ejemplo, lo que está pasando con el América, que pasó que llevaba prácticamente 3 torneos casi ganando y ahorita está en el lugar 16. Yo creo que está pasando por un bache, pero yo creo que al menos los jugadores que está poniendo, si tal vez no pone a uno u otro, pues ya será cosa que ellos analizan junto con sus preparados físicos, con su cuerpo técnico. Creo que ha hecho un buen trabajo hasta el día de hoy. Te digo, no dudo que vayamos al Mundial, que es a lo que todo nos importa. Sería cosa más de enfocarnos en ese resultado. Todavía estamos dentro de la película, ¿no? Porque en este caso, o sea, sí es importante llegar al Mundial, pero también es importante hacer un buen papel en el Mundial, ¿no? Y sinceramente, en la vista rápida, pues sí, la selección está dejando mucho que desear, ¿no? No hay un delantero que ponga el equipo encima, no tenemos prácticamente alguien que sea un plus, ¿no? ¿O tú sí lo ves? Pues tenemos buenos jugadores, tal vez no están pasando por una buena racha. Te digo, pues con lo que pasó con Raúl Jiménez, lo de la fractura de cráneo, desafortunadamente eso creo que lo ha limitado un poquito, pero va agarrando su nivel. Irving Lozano, que es desafortunadamente igual se volvió a lesionar, eso le ha afectado un poquito.
pero pues habría que ver. Realmente no te puedo decir cómo nos va a ir. Yo, obviamente, como todo mexicano, quiero que nos vaya lo mejor posible, que si vamos a llegar al quinto, eso sí no te puedo asegurar, pero creo que las estadísticas al menos nos respaldan que últimamente los últimos mundiales, pues al menos pasamos la primera ronda y ya depende de ahí de los cruces, a ver si nos toca alguien muy, muy difícil o alguien un poquito más a modo, pero yo creo que vamos a hacer un buen papel y eso únicamente lo sabremos hasta que estemos calificados y vayamos, bueno, vayan ellos. Bueno, excelente, gracias. Me acabas de dar al menos un poco de tranquilidad, un paracetamol para toda esta ansiedad que tengo. Te lo agradezco porque al menos sé de alguien que no sea Faitelson o otros comunicadores como Martinoli, que solamente nos hacen extrapolarnos. Por eso te quería preguntar todo esto, ¿no? Más bien quería la mirada objetiva de un médico del deporte que realmente no tenga, digamos, lazos importantes con alguna empresa, ¿no? Me voy más contento. Muchísimas gracias, doctor César. Díganos cómo lo podemos contactar, cómo nos podemos poner en contacto con usted. Claro, en Facebook pueden buscar la página de mi consultorio que es InMove, Medicina del Deporte y Fisioterapia, Instagram y como DRCC Morales. Ahí pueden encontrar toda mi información. De ahí los puede llevar a mi página web. Me pueden mandar un mensaje de WhatsApp, una llamada para concertar alguna cita y ahí me pueden contactar. Muchísimas gracias. Realmente fue increíble, muy interesante saber cómo va el deporte en México y sobre todo la selección que a tanto nos incumbe, nos estresa y es un gran amor de nuestra vida. Te agradezco, César, tu capacidad para expresarnos tus ideas. Eres bienvenido. Contestaremos todas las preguntas, dudas. Recuerden suscribirse y dejar su like y compartir la información. ¿Algo con lo que te quieras despedir, César? ¿Algo que nos recomiendes? Pues muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Mi recomendación es que hagan ejercicio. Si pueden, bajo la supervisión de un médico del deporte, mucho mejor. Eso va a ayudar a disminuir los niveles principalmente de sobrepeso y obesidad, que es lo que está afectando mucho pues, a México. Claro, eso es muy, muy importante. Gracias, doctor César. Que tenga un buen día y hasta luego. Adiós. Chao.